La violencia que pretendemos deslegitimizar, combatir y disminuir a través de la enseñanza de herramientas para la transformación pacífica de conflictos es aquella que está relacionada con la amenaza o uso de la fuerza para hacer algún tipo de mal físico y o psicológico a otro ser humano, con la finalidad de obtener algo que deseamos o creemos merecer. En otras palabras, entendemos como violencia toda forma de interacción humana en la cual, mediante la fuerza, se produce daño a otro para la consecución de un fin. Es importante no confundir fuerza con violencia. La fuerza hace referencia a conceptos y realidades relacionados con energía, coraje, decisión, determinación y potencia, pero en sí mismo no involucra odio ni el objetivo de perjudicar o dañar física o psicológicamente a alguien, como si es el caso de la violencia. Asimismo, es importante que tengamos siempre presente que la violencia surge como una deformación, una exageración de nuestra capacidad de reacción, de las capacidades vitales por superar las dificultades y de desarrollar esfuerzos de sobrevivencia. En otras palabras, la violencia puede ser considerada como la forma más burda y primitiva de agresión, en donde prima la destrucción sobre cualquier otra alternativa para solucionar nuestras divergencias. Conflicto y violencia. No son pocos los que piensan que los conflictos necesariamente guardan una relación con la violencia y que en mayor o menor medida el uso de la violencia o las relaciones violentas son inevitables a la hora de abordar y tratar un conflicto. Desafortunadamente, esta visión negativa sobre el conflicto, donde la violencia se ve como necesaria y hasta justificable para hacer respetar nuestras opiniones, defender nuestras posiciones y reivindicar nuestros derechos, se ha convertido en una forma promedio que utilizan muchos colombianos para resolver sus diferencias en el ámbito familiar, comunitario y social. Es importante aprender a separar la generación de un conflicto con la generación de actos y acciones violentas. No todo conflicto es violento, pero todo conflicto es susceptible de llegar a la violencia cuando es mal resuelto. Sin violencia, aunque pueda existir tensión, los conflictos adquieren un carácter positivo. Contrariamente, los conflictos en los que la violencia está presente acaban siendo siempre negativos para todas las partes implicadas. Aunque los conflictos incorporen niveles de tensión, dificultad y oposición elevados entre las partes involucradas en los mismos. No significa que exista violencia, ni mucho menos que se justifique la violencia como mecanismo apropiado para superar las tensiones y posiciones opuestas. En definitiva, las respuestas posibles al conflicto son siempre múltiples y van desde la negación con el otro hasta su destrucción a través del uso de la violencia. La gestión o transformación óptima de un conflicto consiste en limitar al máximo el uso de la violencia física como instrumento para conseguir nuestros fines o aprender nuestras posiciones. El reto que nos presenta a todos los que buscamos promover una cultura de convivencia es el de llegar a sustituir el poder de la violencia por el poder comunicativo a la hora de resolver o tratar nuestras diferencias. Premisas del conflicto. 1. Es inherente a la sociedad. Bien. Es inherente a la sociedad. 2. Constituye una posible fuente de cambio.
3. Expresa relaciones entre dos o más partes. 4. Implica un problema de poder. 5. No implica la ruptura de la interacción. 6. Obedece a causas múltiples. 7. Es un proceso altamente dinámico. La forma en que se aborda un conflicto es positiva cuando 1. Se ve como una oportunidad y no como un problema. 2. Estimula a los individuos a ser constructivos y no destructivos. 3. Se ve como una posibilidad de aprendizaje. 4. Genera opciones diferentes a la violencia. 5. Se ve como una oportunidad de comprender y entender al otro. 6. Se pueden concebir diferentes y nuevas formas de comunicación. 7. Fomenta el diálogo crítico pero constructivo. Y 8. Aceptamos y entendemos las diferencias. Reflexión. Cuando hablemos de conflicto, es importante recordar que solo en ocasiones nos referimos a la guerra y a los conflictos armados. La nueva mirada del conflicto implica atender, entender y actuar sobre situaciones cotidianas que producen muchas más muertes y sufrimientos que las mismas guerras. El diagnóstico de un conflicto y su solución. Para solucionar positivamente un conflicto es necesario hablar abiertamente del mismo. Si el conflicto se esconde, no puede solucionar y por el contrario empeora cada vez más. Una vez hemos reconocido abiertamente el conflicto, es necesario diagnosticar sus causas y sus efectos y buscar soluciones de mutuo beneficio. Esto no siempre es fácil, se requiere una dosis de buena voluntad. Para ello, proponemos 6 etapas a seguir. Las 3 primeras nos ayudan a realizar el diagnóstico y las 3 últimas a buscar la solución. Estas etapas son diagnóstico 1, 2 y 3. 1. Definir quiénes son los involucrados en el conflicto, personas. 2. Definir en qué consiste el conflicto y cuáles son sus causas, problema. 3. Saber cómo se desarrolla el conflicto, proceso. Ahora, solución. 4. Desarrollar actitudes y condiciones para resolver el conflicto. 5. Determinar los principales criterios para la solución del conflicto. Y 6. Establecer opciones y acuerdos. Aspectos a tener en cuenta en cada etapa. Etapa 1. Definir quiénes son los involucrados en el conflicto, que son las personas. ¿Quiénes están directa o indirectamente involucrados? ¿Qué poder tienen? ¿De qué manera se comunican? ¿Cómo les afecta el conflicto? ¿Cómo perciben el conflicto? Etapa 2. Definir cuáles son las causas del conflicto, o sea, el problema. ¿Qué es lo que preocupa a cada parte y qué propone para resolverlo?
¿Cuáles son las necesidades e intereses particulares que están en juego? ¿Cómo se están sintiendo y qué sentimientos expresan? ¿Qué intereses y necesidades comparten las partes? Y el último, ¿qué intereses y necesidades deben tomarse en cuenta para que las partes lleguen a un acuerdo? Etapa 3. Saber cómo se desarrolla el conflicto. Proceso. ¿Qué asunto empezó el conflicto? ¿Qué aspectos ha tenido en las personas y en el grupo? Describir cuáles otros problemas han surgido a partir del conflicto. ¿Cómo se ha tratado el conflicto y qué nivel de división o discordia existe entre los involucrados? Último, ¿qué tipo de comunicación ha utilizado durante este conflicto? Etapa 4. Desarrollar actitudes y condiciones para resolver los conflictos. 1. Cooperar. 2. Escuchar, respetar y tolerar. 3. Centrarse en el presente. 4. Propiciar la participación de todos. 5. Mantener el equilibrio personal. 6. Controlar emociones desequilibrantes como la ira. Etapa 5. Definir las reglas de juego para solucionar el conflicto. 1. Concentrarse en las necesidades de cada parte y las compartidas por ambas. 2. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. 3. Desarrollar el poder constructivo. Ser responsables de nuestro propio comportamiento. No basar la relación únicamente en el conflicto. Expresar y clarificar nuestros sentimientos y emociones. Aprender a reconocer y perdonar nuestros errores y los de los demás. Y no centrarse en las acciones negativas. Etapa 6. Establecimiento de opciones y acuerdos. Una vez establecidos los criterios y las condiciones para resolver el conflicto, podemos buscar diferentes opciones para solucionar. Dentro de las posibles opciones de solución, escogemos aquella que mejor convenga a ambas partes y con base en ella llegamos a acuerdos comunes. Es necesario construir opciones conjuntamente para desarrollar acuerdos y alternativas factibles. Fin.